tenemos este caso en específico donde nos pide determinar en la pregunta B la tensión del anclaje, pero que sea perpendicular al plano de deslizamiento, bueno, al plano, sí, al plano de deslizamiento del, eh, al plano de falla, ¿no? O al plano de deslizamiento del talud. Entonces, este era el caso particular. Y bueno, esta es la ecuación general, ¿no? Con la tensión, con las descomposiciones que se tendrían que hacer. Ahora, si esto va a ser perpendicular al... Si, si la tensión va a ser perpendicular al plano de deslizamiento o phi p, que es esto, ¿no? Al ángulo de phi p, entonces no tendríamos componentes del coseno, ¿no? Tampoco tendríamos componentes seno, solamente tendría la tensión en este sentido, solamente esta parte de acá, como se ve acá, ¿no? Solo tenemos que esta va a ser perpendicular al plano de deslizamiento. Este es el plano de deslizamiento, por si acaso, ¿no? El plano del talud después podría estar por acá más o menos. Por, por acá tal vez, ¿no? Con un ángulo de 60, 70, algo por ahí. Entonces, ese es el ángulo del talud, pero este es diferente, ¿no? Este es el ángulo, el plano de deslizamiento o el plano de falla. La única diferencia aquí solo va a ser quitar esos componentes, ¿no? Y lo más típico, pues en la ecuación del factor de seguridad, con la linealización de Barton, solo se va a tener que poner la tensión nada más, ¿no? En la parte superior como de esta ecuación general, ¿no? Porque solamente va a ser perpendicular al plano de deslizamiento. Ahora, para poner en la HP Plane en el programa, el programa está hecho para algo general, ¿no? Entonces, este es el esquema que tenemos, ¿no? De 90 graditos, desde el plano de deslizamiento al plano de falla. Ahora lo que vamos a hacer pues es, en el HP Prime me pide un ángulo con respecto al horizontal, ¿no? Y ahora si esto es perpendicular, pues se va a hacer de esta manera, ¿no? Tenemos en cuenta eh, que este es el gráfico, ¿no? En un sistema de coordenadas, ¿ok? Y este es el plano de deslizamiento, este de acá, el plano de deslizamiento, y este es el ángulo, ¿no? De FIPE. Entonces, si este queremos que sea perpendicular al plano de deslizamiento, entonces la figura va a ser de esta manera, ¿no? Desde acá hasta acá vamos a tener 90 grados, ¿no? 90 graditos. Entonces, si esos son 90 grados, pues lo ¿cuánto es esto? Pues eso habría que saber, ¿no? Para poner en el programa. Este es el ángulo de fite que me pide el programa del HP Prime. Ahora, ¿cómo vamos a hallar esto? Únicamente va a ser por simple geometría, ¿no? Conocemos este ángulo, pues podemos llegar a conocer los otros ángulos de los otros de las otras particiones, ¿no? Entonces, este conocemos, este conocemos, este no conocemos, pero va a ser únicamente la resta de 90 con este ángulo, ¿no? Entonces, este ángulo se repite, no se repite acá, se repite aquí, aquí no, aquí se repite, aquí tampoco se repite y aquí se repite. Entonces, en esas particiones se repite, entonces aquí de aquí, si bien podemos observar, en esta parte es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, si aquí se repite este ángulo, pues este de acá, el ángulo del talud, va a ser igual aquí a 90, ¿no ven? Que todo esto es un ángulo recto de 90 menos el ángulo del plano de deslizamiento o el ángulo o phi p, ¿no? Entonces, esa es la regla general para poner en nuestra ecuación acá. Entonces, eso es, ¿no? Acá. El ángulo para poner en la ecuación es 90 menos el ángulo del plano de deslizamiento. Ahora, si esto lo reemplazamos acá en las ecuaciones, pues seguramente esto se va a simplificar, esto se va a convertir en cero, ¿no? Y eso se va a convertir en uno. 1 por t y nos va a dar la ecuación acá, que se tendría que usar, ¿no? En teoría, pero esto es para el programa. Y, y habría que revisar, ¿no? Si es que cumple eso. Podemos ah, aquí darnos un valor cualquiera de FIPE, tal vez 35 grados, ¿no? Entonces, FIT va a ser igual a 90 menos 35, pues va a ser 55 grados, ¿no? ¿Está menos 35? Sí, 55 grados, ¿no? Entonces, 55 grados va a ser nuestro ángulo del plano nuestro ángulo de la tensión con respecto al horizontal. Ahora, si reemplazamos esto acá, en esta parte de acá, en tensión coseno de phi t, que es 55.
más el ángulo del plano de deslizamiento que son 35, 55 más 35 va a ser 90. Coseno de 90 pues nos da 0. Entonces todo esto se mantiene 0, ¿no? Aquí lo mismo, este va a ser 55 según mi gráfico, más 35, pues esto nos va a dar 90. Y el seno de 90 pues nos da 1, ¿no? Y esto por esto pues únicamente va a quedar tensión. Entonces de ahí es donde se viene, ¿no? Y solamente eso es lo que vamos a poner en la ecuación de nuestro de nuestro HP Prime. Ahora podemos resolver esto. ¿Dónde está? Acá, ¿no? Entonces nos vamos al programa que viene a ser dado por, creo que es este es. Entonces nos pide primero el ángulo de, vamos a hacerlo un poco más grande, acá. Lo primero que nos pide el ángulo es el ángulo de, bueno, no, nos pide el peso específico del macizo rocoso. Entonces en este caso el peso unitario es de 27.5, ¿ok? 27.5 en kilonewtons sobre metro cúbico. El ángulo del talud acá son 60 grados. ¿Listo? El ángulo Antes de poner todo esto, tengan en cuenta que tiene que estar en... Su calculadora tiene que estar en grados, ¿no? El ángulo del plano de deslizamiento, del que estuvimos hablando, es de 35 en este caso. El ángulo de la ladera natural, bueno, el ángulo que si tuviésemos aquí una ladera natural, en este caso no tenemos, todo es recto, entonces sería 0, ¿no? Este ángulo. Esto va a ser 0. La altura del talud son de 12 metros. Y B, que es la distancia desde el coronamiento, que es esta parte de acá, hasta la fisura de tracción, son 4 metros. Listo, enter. Todo lo tenemos, entonces enter. Acá nos dan unos cuantos valores. Z es igual a 4.348, que también es lo mismo que tenemos acá, ¿no? Z es igual a 4.35. La longitud es de 13.341. Esta longitud de acá, ¿no? Desde el punto final hasta la intersección del plano de deslizamiento con la fisura de tracción que viene sentado por este valorcito. Toda esta distancia, ¿no? Y el peso propio del talud, que viene a ser dado por todo esto, ¿no? Por toda esta parte de acá. Toda esta área, pues multiplicado por su peso específico y multiplicado por un metrito, ¿no? Aquí está, ya se puede evidenciar que está en kilonewtons por metro. Entonces, ok. Nos pide el valor característico de la cohesión. En este caso estamos utilizando valores promedios nada más. Este va a ser igual a 20 kilopascales. Cohesión acá para mol coulomb. Y el ángulo de fricción característico es 35 acá. Ok, listo. Ahora estamos resolviendo para el inciso B, nos pide en la tensión del anclaje por un factor de seguridad de 2.1. En este caso vamos a poner aquí 2.1. Y el ángulo del tensor, en este caso el ángulo del tensor les dije que tendría que ser, según esta ecuación, 90 menos el plano, 90 menos el ángulo del plano de deslizamiento, ¿no? Entonces en este caso va a ser igual a cuánto. No, en este caso solamente cuando es perpendicular esto, ¿no ve? General para T perpendicular plano de deslizamiento. Ok, plano de deslizamiento. Entonces es 90 menos el plano, menos el ángulo del plano de deslizamiento, ¿no? Entonces esto sería 90 menos el ángulo de deslizamiento, según recuerdo es 35 grados. ¿Dónde está esto? Acá está. Sí, 35 grados el ángulo de deslizamiento. 35. Ahora aquí en la parte superior, ¿no? Aquí te muestra el ángulo, ¿cómo se dice esto? El ángulo óptimo, ¿no? Según está acá, que vendría a ser el ángulo óptimo es igual al ángulo de fricción menos el ángulo del plano de deslizamiento. En este caso en particular estos dos son iguales, el ángulo de fricción y el ángulo del plano de deslizamiento, pero como es un caso muy general, muy mm, académico, entonces nos dice que va a ser perpendicular al plano de falla. Entonces este va a ser 90 menos el ángulo de deslizamiento, enter. Luego nos pide la profundidad de agua, en este caso, ¿dónde está? Mira, acá está. Me dice que Z va a ser igual a cuánto, Z de agua va a ser 3 metritos, entonces 3 metros. Y el peso específico del agua es de cuánto. Acá me puede mostrar, acá está el peso unitario del agua, no nos dice. Bueno, se ha cortado esa parte, pero supongo que son 10 o 9.89. En este caso vamos a tomar 10 kilonewtons por metro cúbico. Enter y ya está. Estos son los valores de entrada. Todo lo que le dimos de entrada para revisar si nuestros valores de salida
estén bien. Y esta es nuestra salida, ¿no? Acá nos da el Z, el plano la longitud del plano de falla, la altura de agua, la presión U, la presión de empuje B, el factor de seguridad sin considerar tensión este 1.091, el factor de seguridad, bueno, considerando una tensión de, acá está la respuesta, 1138.831 kilómetros sobre metro, eso considerando mm, que tenemos tensión, ¿no? Entonces, para un factor de seguridad de 2.1. Entonces, esa es la respuesta de este ejercicio para un caso cuando tenemos la tensión perpendicular al plano de falla.